En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida a Rosana Reguillo y a Lina Peña, dos autoras que escribieron El vuelo de las luciérnagas, Pensar la resistencia frente a la violencia del poder. Este libro es un libro que se atreve a hacer lo que muy pocos intentan, mirar de frente la violencia del mundo contemporáneo, las guerras, las fronteras, las desapariciones, los algoritmos que nos manipulan, y en lugar de quedarse paralizado, buscar las luces que insisten en medio de la oscuridad. Las autoras toman prestada una imagen potentísima, que son las luciérnagas. En 1975, Pierpaolo Pasolini escribió que las luciérnagas habían desaparecido de Italia, ahogadas por la luz enceguecedora del poder, ¿no? Y décadas después, George Didi Huberman respondió, no han desaparecido, solo necesitamos aprender a mirar en la oscuridad para verlas. Y este libro exactamente hace eso, nos enseña a mirar distinto. A lo largo de 6 capítulos, Rosana y Alina nos llevan de las ficciones posapocalípticas, como 28 días después o The Last of Us, hasta las comunidades autónomas de Cherán y Ostula, del lenguaje como arma de Bukele y Milei, hasta las mujeres que rescatan migrantes en el Mediterráneo, del régimen algorítmico que nos sobresalta, hasta una perra callejera llamada Pola, que nos enseña que el cuidado también es un acto político. Queridas autoras, muchas gracias por estar aquí en los libros de siglo. Me gustaría comenzar, este libro lo escribieron juntas, ¿no? Y eso se nota porque hay una voz que fluye entre la academia, la poesía, el testimonio. ¿Cómo fue el proceso de escribir a cuatro manos? ¿Cómo decidieron cuándo una de las dos tomaba la pluma y cuándo la otra? Alina, si quieres comenzar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Rocío, por el espacio y por alojarnos en el siglo XXI con tan bella hospitalidad. ¿Cómo empezamos? La verdad es que eso lo estuve pensando hace unos días. Yo creo que Rosana y yo creemos que este libro empezó hace 5 años, pero a mí me parece que empezó hace mucho más cuando nos conocimos en Nueva York. Y luego Rosana me invitó a dar clases acá y dábamos un seminario que era seriado. Y ahí creo que nos empezamos a conocer mucho las lecturas, el tipo de preguntas que hacíamos. Pero cuando, digamos, esto ya fraguó, empezó a fraguar, fue con un seminario que dábamos juntas que se llamaba Regímenes de Verdad y Políticas de la Mirada. Y a partir como de la segunda edición de este seminario con estudiantes de maestría, decidimos que el curso tenía potencia para convertirse en un libro. Entonces, los subsiguientes seminarios que empezamos a dar, que seguimos dando, ya lo pensábamos en una lógica de libro, ¿no? Entonces, una lógica de qué ejemplos traer, qué casos, qué preguntas, cómo ir armando la bibliografía. Y así fue un poco como, pero lo que te digo es una relación muy larga de conocer la cabeza una de la otra. Y entonces eso nos fue, como que fue un proceso muy orgánico, ¿no? El que fue derivando poco a poco a el vuelo de las luciérnagas. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en esa historia que cuenta Lina, y yo añadiría dos elementos que son claves para responder a tu pregunta. Rocío, mil gracias también a ti, a tu equipo, a Siglo XXI por darle atmósfera a estos bichitos insistentes, ¿no? Y esas dos cuestiones tienen que ver primero con las decisiones que fuimos tomando, ¿no? Que tenía que ver cómo prestarnos la pluma una a la otra y cómo nos íbamos relevando en los procesos de acercamiento. Entonces, por ejemplo, algo que era muy interesante era donde Alina veía una obra artística, yo veía una etnografía. Entonces era como ir tejiendo estos modos de aproximación y nos funcionó muy bien. Ese es un primer aspecto que juega. Yo tengo una formación antropológica fuerte, digamos, es como mi eje central, la etnografía y el análisis de la cultura, y Alina viene más del mundo de la literatura y de las artes. Entonces, ese es el segundo factor que yo considero que le da al libro una potencia importante, porque al mismo tiempo que está profundamente anclado, ¿no? Por ejemplo, en las narraciones sobre Cherán, sobre Ostula, sobre la propia Pola que tú traes
a colación esta perrita. Al mismo tiempo de este anclaje profundamente territorial, hay un vuelo muy importante que tiene que ver con la mirada ensayística sobre un horizonte entre catastrófico y esperanzador, un poco por ahí. Y justo retoman, y se nota esa conjunción, ¿no? entre las disciplinas, una metáfora, ¿no? Que como decíamos de Pasolini, de Didi Huberman, y la traen al presente latinoamericano. ¿Por qué creen que esta metáfora es importante en el 2026? Claro, a ver, sí, ahora arranco yo. Es una súper pregunta que también, perdón, que también nos hicimos mucho en el proceso de escritura. Y tiene que ver con rehabitar la esperanza de un modo menos inocente, menos religioso, por supuesto, y sobre todo eh, menos mesiánico, ¿no? De que algo va a venir y nos va a salvar. Y al mismo tiempo decir, es que las luciérnagas no se extinguieron, están ahí, pero digamos desde los grandes relatos de la modernidad, fueron, digamos, como ocultadas en su brillo, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos de verlas en este presente latinoamericano con todo lo que nos está pasando, el ascenso de las derechas, las desapariciones, la violencia, la crisis económica, la cosa global atravesada, el señor Trump desde su escritorio, tiene que ver con cómo eh, podemos reconocer incluso que en los gestos más mínimos de resistencia hay una posibilidad de existir. Y creo que para nosotros esa metáfora es muy poderosa. Yo creo que a eso también añadiría que pensar en las luciérnagas y en su trayectoria, y que titilan y que unas se responden a otras en resonancia, en intermitencias, y que estas intermitencias no son simultáneas, sino que también transitan en geografías distintas y en territorios distintos y en temporalidades distintas. Esto también nos permitía pensar las luciérnagas como una red de persistencias. Es decir, ¿cuál, qué es aquello que puede mantener la vida cotidiana sostenida, cobijada, al abrigo, que puede mantener la dignidad humana, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué tiene que ver la resistencia en Cisjordania con la resistencia en Ostula? ¿Qué tiene que ver la resistencia en los procesos migratorios con pensar cómo el sonido atraviesa un cielo? Es decir, todo esto nos llevó a pensar como que lo que queríamos hacer era una complicidad desde la escritura con esta red, con esta suerte como de constelación que generan los diferentes procesos de resistencia frente a la violencia. Y cómo hacer que esa red también vaya produciendo un relato que no se borre. Es decir, pensar en estas contranarrativas que permiten dar cuenta de que hay gente que está resistiendo, que está luchando, que está inventando modos de vida, pero que no los vemos porque los reflectores de esta modernidad tardía, de este neoliberalismo, de la saturación mediática, de la aceleración algorítmica, no nos permiten verlas. También hay como un compromiso, creo, ético de la escritura y de la investigación de hacer constelar esas persistencias en una red que titila intermitentemente. A mí me gustaría rápidamente, Rocío, añadir algo importante a esto y que tiene que ver con el método de trabajo. Sí, yo como maestra de metodología durante muchos años, les repito a los estudiantes que el compromiso ético más grande de una investigadora, de un investigador, es revelar la cocina, es decir, revelar los trucos, ¿no? Las estrategias de armaje, de ensamblaje de estas cuestiones. Y creo importante decir que cuando empezamos a pensar en esta red, tomamos la decisión quizá arriesgada en aquel momento de abrirnos un drive, ¿no? un espacio en el Google Drive de trabajo y de materiales. Y eso nos hizo explotar, porque como ya lo dije, mientras Salina veía una cosa, yo veía otra. Y entonces fuimos armando primero una carpeta que se llamaba Red de Luciérnagas.
para sí, ir sí. encontrando como estos elementos que nos permiten justamente cómo pensar la catástrofe sin quedar paralizado. Y creo que este método de trabajo que fuimos alimentando a lo largo de un año, año y medio de trabajo ya formal, pues fue muy importante. Y justo hablando de narrativas, pues creo que uno de los aspectos más sorprendentes del libro es cómo analizan series como The Last of Us o películas como 28 días después, pero no como entretenimiento, ¿no? Sino como pedagogías del miedo. ¿Podrían explicar un poco a nuestra audiencia qué nos enseña la ficción apocalíptica sobre el mundo real que ya estamos viviendo? Claro. Aquí tú vas, Bueno, Rosana, porque te a encanta la ver, ciencia ficción. sí. Yo soy una gran consumidora de ciencia ficción y sobre Excelente. todo de ciencia ficción postapocalíptica, es decir, cuando lo peor se supone que ya pasó. ¿Por qué? Porque me parece que estas ficciones, comillas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en el cuento de la criada, que también traemos al análisis, ¿no? Esta distopía de estas mujeres usadas como esclavas para parir hijos. Creemos, digamos, que en estas ficciones hay aprendizajes profundos sobre la respuesta humana a las crisis. Creo que estas ficciones, estas narrativas del mal, ¿no? que arrasa un continente, una ciudad, a la humanidad entera, contienen fundamentalmente la posibilidad de observar la génesis, por un lado, de la bondad y por el otro lado, de la maldad. Entonces, creemos que es muy importante traer al centro estas narraciones ficcionales porque nos permiten ver eh, las estrategias sociales de reacuerpamiento, ¿no? Por ejemplo, como en The Last of Us, el último capítulo de la primera temporada, que a mí me voló la cabeza, es brutal, la manera en que el protagonista decide romper la cadena de violencias, pese a que le va a costar la relación con él y con la niña que había protegido. Entonces, hay aprendizajes y preguntas desafiantes, ¿no? De qué hubieras hecho, hubieras entregado a la niña para que le trepanaran el cerebro y sacar una vacuna para eliminar el hongo, o hubieras no asesinado a todo el mundo. No sé, son situaciones límite. Y a mí, a nosotras, pues, a mí me gusta mucho ponerme en la situación límite porque ahí se te abre el pensamiento. Claro, Un poco por ahí, ¿no? totalmente. Y Eh, hay otra cosa que pasa con las series de ciencia ficción que tiene que ver con que es, como está muy contenido un relato, es muy fácil, en términos como de exploración teórica, problematizar justo la teoría ahí, Ujú, ¿no? claro. ujú, Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con biopolítica, necropolítica, la lógica de amigo-enemigo, ¿no? Cómo se actualizan estos escenarios postapocalípticos, permite entender el presente. Claro, quizás hiperbolizado, ¿no? Pero justamente digamos, ese recurso metafórico permite problematizar también nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces también en términos, digamos, de juego entre ejemplo, caso, problematización de la teoría y también pensar cómo estos productos culturales, audiovisuales, están produciendo un saber que necesitamos, que podemos potenciar relativamente fácil, ¿no? En el sentido de que está accesible a nosotras y también accesible a un montón de gente. Y eso también en términos de estrategia, de divulgación científica, de un trabajo de investigación, permite acercar a muchos más públicos, ¿no? Totalmente. Bueno, retoman ustedes también el concepto de Aquilmembe, ¿no? El concepto del devenir negro del mundo, ¿no? La idea de que esas condiciones de desposesión, ¿no? Que históricamente se impusieron a los pueblos afrodescendientes, se está expandiendo como norma global, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso hoy en América Latina o qué significa ese concepto para nosotros en México, las violencias que vivimos? uy, sí, qué lindo. Alina.
Pues Mendé ha sido como clave, ¿no? En un montón de lecturas que estamos haciendo y de cuestiones que estamos pensando. Y el devenir negro tiene que ver con esta, bueno, que también Foucault lo trabajó, ¿no? Con la racialización del otro y esos procesos de racialización de Estado. Es decir, producir sujetos para el abandono, sujetos para el desperdicio, sujetos para ser basurizados. Es decir, que no hay algo intrínsecamente en la identidad de un sujeto que lo disponga a eso, ¿no? Sino que hay una maquinaria que está organizada de esa manera para que el otro o los muchos otros devengan lo menos de la humanidad. O es decir, también este proceso que él habla de la animalización y luego ya en brutalismo de la objetivación de la vida, ¿no? Entonces, por eso para nosotros creo que Mendé ha sido un referente desde necropolítica, ¿no? Para pensar México como él está pensando África. Claro, y ahí es importante entender que, que Membe, o sea, como una posición de enunciación, él viene de Camerún, ¿no? De esa larguísima noche colonial africana. Y cuando él nos propone ese devenir negro del mundo, lo que nos hace ver, y que creo que de alguna manera The Last of Us también narra muy bien, es la emergencia del tercer mundo en el primero, cosa que la primera modernidad ni siquiera pudo anticipar, ¿no? Es decir, como ese tercer mundo empobrecido, violento en muchos sentidos, eh, desposeído por abandonos estatales, de pronto se insertó en el centro del relato moderno. Y entonces ahí se producen cosas brutales, ¿no? Que uno no puede creer de cómo se niega, por ejemplo, el derecho a la existencia de personas. Alina tiene un trabajo muy interesante sobre eso, personas basurizadas, ¿no? Entonces, por eso somos lectoras muy cuidadosas de Mendel. Y bueno, el lenguaje como arma, ¿no? Ustedes analizan, ya para cambiar un poco el registro, cómo Bukele convirtió la cárcel en un espectáculo, Milei, ¿no? Como un clon, hizo un clon de inteligencia artificial para que no aceptara preguntas, o sea, esto que es... yo quisiera preguntarles si consideran que estamos ante una nueva forma de autoritarismo, ¿no? Que es inmune a la censura, a la crítica, o en qué estamos, ¿no? Con esas figuras tan... Pues yo Empieza, Rosana. creo que indudablemente personajes como Bukele, como Milei, como el propio Trump, pero también con los ayatolas iraníes, ¿no? Netanyahu, etcétera, estamos frente a una emergente forma de autoritarismo que no es ni de izquierda, francamente de izquierda, ni francamente de derecha, ¿no? Yo creo que conceptos como la derecha alternativa o la izquierda partidista, etcétera, son categorías interesantes que nombran algo que existe, pero que a nuestro juicio no acaban de dialogar al tú por tú con la realidad, ¿no? Entonces, indudablemente, Bukele, ¿no? El presidente más cool del mundo, pues indudablemente encarna y representa una nueva forma de que yo llamaría ya en el siguiente trabajo que estoy haciendo, que yo llamaría gobernar el miedo. Lo que estos actores están haciendo es gobernar el miedo. No sé, Alina, si quieres. Sí, yo lo agarraría en esa última línea que lo dejas, ¿no? Es decir, parece que lo que tenemos es que está muy relacionado con la crisis de la verdad, ¿no? Que tiene que ver con que lo que se está capitalizando en el peor sentido de la palabra son las emociones exacerbadas, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, claro, es el miedo, es el odio, es la sospecha, es el apresuramiento. Pareciera que ahora quizás un superpoder tendría que ser la lentitud, ¿no? Este, porque también está todo estos nuevos autoritarismos están fincados en la comunicación digital, es decir, en esta era de la digitalización de la vida, ¿no? Entonces, donde no hay tiempo para pensar,
que tiene que ver con la plataformización, como lo dice aquí un colega del departamento, ¿no? Víctor Hugo, la plataformización, la algoritmización, la aceleración técnica. Entonces, no hay momento para jalar la palanca de freno de mano y ponernos a pensar. Entonces, estamos muy como en la cresta de la ola, tratando de descifrar qué nos está pasando. Yo creo que ahorita todavía no sabemos bien en qué van a devenir estos autoritarismos, donde a mí me parece que en muchos casos ya no resuelve tanto saber si son de izquierda o de derecha o qué tipo de derecha, porque lo que vemos es un pragmatismo neoliberal rampante, avasallante, una militarización de los territorios también rampante, y un deterioro de la vida, ¿no? Una precarización brutal de la vida. Ujú. Y creo que la lectura del vuelo de las luciérnagas nos va a llevar por muchos caminos, ¿no? Como lectores para un poco tratar de eh, entender o al menos ampliar algo de todas las dudas que nos genera el mundo contemporáneo, ¿no? Tenemos que ir cerrando y quería preguntarles, en la dedicatoria es para, entre muchas otras cosas, las que desobedecen, ¿no? Para salvar, las que reman contra la noche. Y después de leer este libro, una de las cosas que a mí me quedó por lo menos y que seguramente ya nos dirán nuestros lectores cómo se quedan, que la resistencia frente a la violencia no requiere de actos heroicos demasiado Claro. gigantes, ¿no? ¿Qué le dirán a nuestros lectores si quieren empezar a hacer luciérnagas? Wow, Qué bonita pregunta. qué bonita preguntita. A ver, Ay, yo estoy convencida y lo digo cuando doy conferencias o cuando doy clase, etcétera, de que eh, lo importante, digamos, es muy gramsciana, muy de Gramsci mi respuesta, este, para el gran público, Gramsci, este gran pensador italiano, ¿no? Revolucionario. Él siempre dijo pesimismo de la razón, pero optimismo de la voluntad. Entonces yo creo que ese espíritu de ser optimistas, de pensar, digamos, en que es posible hacer un cambio, tiene que ver con dos cuestiones básicas. La primera, asumir un punto de vista. Los lectores deberían asumir un punto de vista que no significa tomar partido, es decir, hacerte a la izquierda, hacerte a la derecha, sino tener un punto de vista, un punto de referencia, ¿no? Lo decía de otro modo esta mujer argentina que acaba de morir, maravillosa, que está en el catálogo del siglo XXI, y se me Beatriz Arlo. escapa su nombre, Beatriz Arlo, obvio. perdón, me vino Beatriz Arlo, Ujú. decía que lo fundamental, digamos, en el conocimiento es el punto de vista, ¿no? Porque es lo que te permite otear el horizonte y decir, frente a la tragedia de las madres buscadoras, no hay manera de no tomar posición, no hay manera, ¿no? Frente al incendio en una cárcel de migrantes a las que no les abren la puerta y dejan que se quemen, no hay manera de no tomar una posición. Y la segunda cuestión tiene que ver a la pregunta que yo digo que hay que formularse siempre es, ¿cómo eso me convoca a la acción? Y vuelvo a lo que tú dices y lo que decimos en el libro. No se trata de acciones heroicas, de envolverse en la bandera y decir, me voy a aventar de Chapultepec, ¿no? Tiene que ver con asumir tu punto de vista y una posición ética sobre a qué te convoca esa situación. Eso es para mí lo que yo diría. Y siempre, aunque en la noche más oscura, siempre hay manera de ver alguna lucecita. Sí, pues yo creo que también tiene que ver con politizar, que tiene que ver con esto que está diciendo Rosana, ¿no? Pero esta capacidad de politizar tu presente, no pasar de largo por tu vida como si esto no tuviera nada que ver contigo, ¿no? Como Ujú. si no tuvieras ninguna mínima capacidad de agencia, de intervención, de irrupción, incluso también de gozo. O sea, creo que hay algo que el deseo se está agotando. Entonces, politizar y erotizar la vida en el contexto más inmediato, yo creo que es fundamental. Y la otra quizás también tiene que ver con empezar a practicar la escucha atenta. O sea, escuchar bien qué está pasando. O
salirse un poco de la cápsula algorítmica en la que algunos creen que estamos metidos, ¿no? Romper eso, fracturar eso, incomodarse un poco, dejarse contaminar y pensar de nuevo eso, que resistir no es tomar la ola de frente con el pecho abierto. A veces hay que tomarla por abajo, por arriba, por un lado. Muy bien. Rosana, Lina, pues muchas gracias por esta conversación. El vuelo de las luciérnagas, ay, perdón, ya en todas las librerías y también el libro electrónico, los invita a mirar, ¿no? Desde otro punto de vista el mundo. Muchas gracias, queridas. Muchísimas Sí, gracias muchísimas gracias, a ti y Rocío. al equipo.